El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Hoy, jueves 5 de enero del 2023, primer programa del año. Pepe Toral. Qué gusto escucharte, Ángel Melgoza. Feliz año y bueno, retomando, que nunca falte el rumor de la discordia, ¿no? Qué bueno estar acá en 2023. Y empezamos no analizando las noticias, sino con temas interesantes. Aquí una invitada de lujo. Que nos hacía falta invitada, Andy Hernández Camacho. Eres profesora de literatura, comunicóloga pública, gestora de procesos comunitarios y materno-feminista. Materna feminista. Bienvenida, Andy. Bienvenida. Gracias. Ya teníamos pendiente, ¿no? La Sí. cita desde el año pasado estábamos viendo, no se habían podido cuadrar fechas. Y bueno, queremos que nos platiques distintas cosas, entre otras este proyecto que, bueno, a mí se me hace muy chido. Ya nos platicarás cómo surge, el de la mamá cósmica. La mamá cósmica, esa soy yo también. Pues primeramente gracias por la invitación. Sí, ya lo teníamos ahí, ¿no? Como atrasado. A mí me parece mucho que estos temas deben tocarse, ¿no? O deberían pues tocarse en los medios, ¿no? Y en muchos espacios, porque creo que a veces se relega mucho el tema de la maternidad, sobre todo solamente a cosas de mamás, cosas de mujeres, ¿no? Que se discuten cuando te estás tomando el cafecito con la mamá o con la otra mamá, obviamente. Y no, o sea, creo que son temas que nos competen a todos. Entonces me parece fantástico que me brinden también este espacio para hablar de esos temas. Sí, generalmente que se habla más en lo privado. Totalmente. Como ¿no? si no hubiera interés público. Ajá, y como si no tuviera un impacto en lo público, ¿no? Pareciera que todo esto solamente ocurre dentro de la casa, ¿no? Que la crianza, que el maternar, que el cuidar es algo que ocurre dentro de la casa y que por lo tanto no tiene impacto, ¿no? Acá afuera y nada más lejos de la realidad. Entonces, pues gracias por la invitación. Es, digamos, el tema de las mujeres, luego, o sea, el grupos, a ver, es la mayoría de la población, las mujeres no son un grupo de la sociedad. Sí. Y niñas y niños, ¿no? Las infancias que también muchas veces, aunque en las leyes se supone que tiene un interés superior, la niñez en los hechos, pues muchas veces ni se les toma en cuenta en qué quieren, qué sienten, qué les gusta y sí, pues son parte importantísima de la sociedad. Claro, ¿no? Creo que yo siempre digo mucho que el tema es que vivimos en una sociedad muy adultocentrista, ¿no? Maternofóbica por un lado, pero además adultocentrista también, ¿no? ¿Por qué maternofóbica? Porque me parece, o al menos desde mi experiencia, pero creo que es también lo que yo he podido como ir en este camino de la maternidad, como ir recopilando, es que vivimos en un sistema que funciona, ¿no? A partir de la producción, ¿no? Y de lo económico, y eso así como estamos ahorita, pues está como muy peleado con el trabajo productivo está como peleado con el trabajo reproductivo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cuidar, ¿no? De maternar, no solamente, o sea, yo hablo desde la maternidad, pero cualquier persona que ejerza trabajo de cuidados, ya sea porque cuida a la mamá, al abuelito, a la abuelita, al enfermo, exactamente, no, al familiar enfermo, o incluso desde la misma docencia, que también es una especie de trabajo de cuidado, y que ejercemos, ¿no? Muchos de nosotros, como que esos trabajos siempre de entrada no se les considera un trabajo, ¿no? O sea, si no hay como esta remuneración, no es un trabajo, es algo que te tocó hacer, ¿no? Pero que te toma tiempo, esfuerzo, ¿no? Que te hace elegir, ¿no? Entre otras cosas. Y ese trabajo está como ahí, como olvidado. Entonces, digo que es maternofóbica, porque a pesar de que hay como mucha expectativa, ¿no? De la mujer en general, pero además de la madre, como de ser esta madre perfecta, ¿no? Que tiene que estar disponible todo el tiempo, que tiene que ser como este amor, ¿no? Que se desborda, incondicional, y que sí, o sea, sí, es un amor que no se puede explicar, ¿no? O sea, eso yo no lo niego. El amor que siento por mi hijo sí, es un amor muy maravilloso, pero está como todo este otro lado que no está tan chido, ¿no? Y que tiene mucho que ver con cuáles son las condiciones en las cuales nos toca ejercer ese trabajo de crianza o la maternidad, ¿no? Entonces, por eso digo que es maternofóbica, ¿no? Porque pareciera que en lugar de darnos como las
condiciones, ¿no? Para hacerlo de manera óptima y para verdaderamente disfrutarlo, pues más bien es como, hay como muchas trabas. Como que vas a ¿no? contracorriente de... Sí, exacto, como que nosotras mismas tenemos, o al menos eso es lo que a mí me parece, tenemos que irnos creando como las condiciones más óptimas para poder ejercer ese trabajo, ¿no? Y para sí, efectivamente, pues estar bien, ¿no? Para poder estar bien para ese otro ser, ¿no? Que estás ayudando a crear. Entonces sí creo que es eso, ¿no? Está como muy, muy peleado. Y hay muchas autoras que hablan de eso, que son madres, ¿no? Y desde hace muchos años es lo que siempre dicen, ¿no? La sociedad capitalista no es compatible con una sociedad para criar, ¿no? Entonces, a pesar de que en el discurso se dice que sí, ¿no? Pero pues parece que es nada más eso, ¿no? Es como un discurso, realmente no existen las condiciones. Entonces ahí siento que hay como un gran vacío, ¿no? Desde el Estado, pero también desde lo social. Oye. Estaría bien si damos un pasito para atrás y nos cuentas, Andy, cuándo, quizá pueda parecer obvio, ¿no? O sea, pero ¿cuándo te conviertes en la mamá cósmica? Pues, bueno, yo elijo cuando me entero que estoy embarazada, porque hay que decirlo, no fue algo que yo planeara, ¿no? Yeah. Pero cuando me entero que estoy embarazada, como, claro, ¿no? O sea, no vamos a romantizarlo. Entonces, pero yo me entero que estoy embarazada y yo elijo ejercer la maternidad. Entonces, con todo con la alegría y la emoción, pero también con todo el miedo que eso implica, ¿no? Tampoco es como que me puse a brincar y dije, ay, qué maravilla, ¿no? Ya estoy realizada como mujer. No, había como mucho miedo, pero ni siquiera era consciente, ¿no? De todo lo que iba a empezar a pasar. Desde el embarazo, que también es como esta imagen que tenemos mucho en los medios, ¿no? De que, uy, el brillo en los ojos y es como, ¿no? Y todas las embarazadas son hermosas. Y sí somos, pero es mucho, o sea, lo que está pasando dentro de ti, pues literalmente estás creando otro ser, ¿no? Entonces, como que ya desde ahí era el primer, me di cuenta de esto, no es como te lo platicaron, ¿no? Entonces, esa es como la primera matrix, ¿no? Que se va a ir rompiendo. Después nace Nicolás, que también el tema del parto respetado y el tema de la violencia obstétrica es, híjole, es súper complejo, ¿no? Apenas en el 2020 se reconoció a nivel nacional como una forma de violencia. Antes de eso, solamente en algunos estados ya aparecía el término de violencia obstétrica, pero pues es que ni te enteras que viviste eso, ¿no? Yo todavía después me cuestionaba. Y entonces, bueno, ahí viene como este otro momento, ¿no? En el que dices, ay, esto sí, o sea, no, a ver, a mí no me dijeron que esto iba a ser así, ¿no? O sea, ¿dónde quedó eso? El parto respetado, ¿no? Y humanizado y todo esto, pues no. ¿Algún ejemplo para quien no sabe qué quiere decir esta violencia obstétrica? Pues tiene que ver con todo aquello, aquellas acciones que se cometen, ¿no? Contra de una mujer antes, durante y después incluso del proceso de gestación, y que tiene que ver con, por ejemplo, algo tan digo sencillo porque pasa muchísimo, como hacerte una episiotomía que no necesitabas realmente, ¿no? Que es abrirte la vagina para que pueda salir el bebé, ¿no? Más fácilmente, pero no te avisan eso. Entonces, pues en ese momento tú estás ahí y el doctor o la doctora decide que eso es lo que tiene que pasar, sin que te avisen, ¿no? O sea, que te pida permiso. No hay un consentimiento, ¿no? Entonces, es que tenía que ser así. O con utilizar medicamentos que tampoco te están diciendo para acelerar, ¿no? El proceso de parto. Porque otra vez, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que de tener un proceso de parto que puede durar incluso días, ¿no? Porque es un proceso que si se deja como de manera natural puede irse, así como puedes pasar en media hora, puede irse a días completos, y pues eso es como perder, ¿no? Dinero ahí, espacio, exactamente. ¿Verdad? Entonces, mejor, ¿sabes qué? Lo sacamos, ¿no? Con forceps, lo que sea, o lo aceleramos, ¿no? Con oxitocina, o vamos a decirte que tu bebé está en riesgo, que es lo que pasa mucho, que luego te dicen, es que si no te hacemos una cesárea, tu bebé va a sufrir, ¿no? Va a haber sufrimiento fetal. Si a ti te dicen eso, pues no, pues ábreme y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, en mi caso fue como una situación muy, muy rara, porque yo busqué como a un equipo, ¿no? Que hablaba de parto humanizado. De hecho, había una dula, ¿no? Y la ginecóloga que me atendió, pues tenían como este discurso, pero también como llevado al otro lado, ¿no? Que era, sí, entonces tiene que ser parto natural, ¿no? O sea, no hay otra manera. La cesárea está mal.
pues eres una mala madre, ¿no? O una madre floja, ¿no? Si no te avientas la parte del parto natural. Y en mi caso, y en el caso de Nicolás, eso fue justo lo que hizo que Nicolás se tuviera que quedar como 5 días en la incubadora, ¿no? Porque cuando ya por fin salió por parto natural, él ya no estaba respirando, o sea, fue una ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo duró estuvo él en O sea, tú de labor de parto. como 17, 18 horas. Wow. Sí, muchísimas horas. Bueno. Obviamente tú llegaste hasta ese momento acompañada de estas personas y después reflexionaste en esto. Sí, exactamente. En que de entrada también, o sea, hubo cosas que no me consultaron. Ya después me di cuenta, también me realizaron una episiotomía que en ningún momento yo pedí ni consentí. Cuando llegué al hospital y todavía la doctora no estaba ahí, me pusieron oxitocina, que tampoco yo en ningún momento pedí, y eso obviamente lo que hizo fue solamente acelerar y hacer más seguidas las contracciones, es decir, los dolores, ¿no? de parto, que eso fue lo que también a mí me agotó. O sea, empecé como desde muy temprano con esos dolores, entonces cuando ya por fin llegó o sea, cuando ya estaba completamente dilatada y era como el momento, ¿no? de que Nicolás naciera, yo estaba cansadísima. O sea, de hecho yo tengo como recuerdos así como borrosos de ya estar como en la sala de partos, porque yo me estaba desmayando, estaba ya muy débil. Entonces, pues ya como que lo tuvieron que sacar con forceps, tal cual al final, porque sí ya estaba en riesgo su vida, pero probablemente se pudo haber evitado si desde el inicio nos hubiéramos ido incluso una cesárea, ¿no? O sea, y no hubiera tenido nada de malo, ¿no? A eso voy. Que tanto el decirte, ¿no? Que la cesárea es la única opción, como también el decirte que no, que tiene que ser parto natural porque tú sabes parir y tu bebé sabe nacer, es algo muy fuerte, ¿no? Porque entonces si no lo hago así, entonces no sé parir, entonces fracasé como mujer, como mamífera y como todo, ¿no? Así ya todo mal. Sí. Entonces, pues ya de entrada ahí, a mí cuando me preguntan, ¿qué sentiste cuando tuviste a Nicolás? Lo tuve 2 segundos, lo vi gris, no, o sea, esa es como la imagen que yo tengo, se lo llevaron inmediatamente a la incubadora, yo no lo pude ver hasta el día siguiente. Yo sentía muchísima culpa, ¿no? Porque pues era como, no supe cómo hacerlo y entonces ahora mi hijo está sufriendo por eso. Cuando realmente por mi culpa, ¿no? Entonces, así, primer sentimiento. Que la culpa es algo que nos acompaña tristemente como una sombra que está siempre muy, muy presente en todo el proceso de maternar. Pero entonces, bueno, después te das cuenta, ¿no? Reflexionas que fuiste víctima de violencia obstétrica. Y luego te das cuenta que desgraciadamente, la mayoría de las mujeres lo viven, ¿no? Pasan por similares. Exactamente, por una situación así, pero no eres consciente, ¿no? Hasta mucho tiempo después es que te enteras que si no te dieron la información completa, ¿no? Que si te ocultaron algo, que si te colocaron lo que sea sin tu consentimiento, eso es violencia, ¿no? Pero pues eso lo reflexionas ya después. Entonces, bueno, nace Nicolás, tenemos como todo este proceso, se queda 5 días en la incubadora, es muy difícil, ¿no? Porque luego ahí viene el tema de la lactancia, ¿no? Que también es ahorita como muy este discurso de que no, la fórmula es lo peor, está súper satanizado y entonces tú tienes que darle leche a tu bebé y si no, no vas a crear ese vínculo. Y yo estaba aterrada, me acuerdo mucho, porque yo le pedía así a la pediatra, por favor, déjame pegarme a Nicolás, ¿no? Y no, o sea, por un tema de que justo, aparte de que se adelantó, o sea, también fue un parto que nació de 36 semanas y no llegó como a término, pues también eso obviamente agravó un poco las cosas y entonces yo quería darle pecho porque me daba mucho miedo que después él ya no quisiera, porque es lo que te dicen, es que si le dan fórmula en el hospital, ya va a querer solamente tomar de ahí, se va a acostumbrar y a ti ya no te va a querer. Eso es un mito. Sí, totalmente. O sea, bueno, a lo mejor puede que sí ocurra, ¿no? Es que la realidad es que cada bebé, cada parto y cada mamá y o sea, yo siempre digo, nadie llegamos y transitamos la maternidad de la misma forma, ¿no? O sea, hay cosas en las que podemos encontrar como puntos de convergencia, pero la realidad es, o sea, mi realidad es distinta a la de cualquier otra mamá, ¿no? Pero bueno, en mi caso no fue así, o sea, ya cuando por fin nos dieron a Nicolás, pues Nicolás fue, no sé, sí fue un tema muy instintivo, o sea, él se pegó y 2 años y medio después estaría ahí pegado, ¿no? O sea, para él fue como muy fácil. Realmente a mí me preguntan, ¿cómo le hiciste para...? Pues él lo hizo así, ¿no? O sea, esa es mi experiencia, por eso no quiere decir que tenga que ser igual para otra mamá. Y yo quería, o sea, yo sí estaba muy convencida de que quería ejercer, ¿no? El tema de la lactancia a libre demanda también, ¿no? O sea, sin un horario, sino cuando él quiera, ¿no? Con todo lo que eso después me implicó.
Pero pues también ahí dices, si no te dan la información, o sea, si te manejan las cosas así como, es que si no vas a tener ese vínculo con tu bebé, pues obviamente tú te vas a casar con esa idea y no vas a contemplar que a lo mejor tú ni quieres darle pecho, ¿no? Porque sí es doloroso, porque es incómodo, porque además, o sea, el decidir la lactancia, pues luego te va a traer también otra serie de consecuencias, ¿no? Físicas, emocionales, etcétera. Pero pues ese es el discurso que está ahí, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, es violencia que sin consultártelo le empiecen a dar fórmula, ¿no? Ese también es otro tipo de violencia y pasa en los hospitales, pasa muchísimo. Cuando ya menos te diste cuenta, ya le están dando una jeringa o ya le dieron el bibi, ¿no? O ya le dieron un chupón, que yo también estaba así de, no, yo no quiero darle chupón. Llego un día al cunero, así en los días que estuve ahí, y ya tenía un chupón. Es que estaba llorando mucho y pues era más fácil. Y me decía, bueno, pues ya, ¿no? Te empiezan como a tomar todas esas. Entonces, pues de ahí se vienen muchas otras cosas. Podría hablar horas, ¿no? De todos los cambios que sufres. Digo sufres porque son cosas muy fuertes, ¿no? O sea, son muchos duelos. Emocionalmente, más allá del tema de las hormonas, ¿no? Que también está ahí, hay como muchos cambios, ¿no? En tu forma de sentirte, ¿no? De reconocerte. Hay un duelo porque te despides de una mujer que era antes de la maternidad, ¿no? Para intentar abrazar a esta nueva mujer, a esta nueva persona que además está tratando de, otra vez, ¿no? De convivir en esta sociedad maternofóbica, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta que eso está ahí. Y entonces viene la pandemia, ¿no? Yo estaba trabajando en el Instituto de la Mujer, me salgo de ahí porque el horario del Instituto de la Mujer, el municipal, el de Guadalajara. Estaba yo trabajando y de hecho todo mi embarazo me tocó vivirla ahí. Regresé, tuve mis 3 meses, ¿no? De licencia de maternidad, que no son nada. O sea, 3 meses es un chiste, es lo primero que tendríamos que cambiar, ¿no? O sea, no es posible que sean solamente 3 meses. Pero bueno, regreso, que además yo recuerdo que, o sea, yo regresé y todavía estaba como todavía en shock, ¿no? O sea, habían sido 3 meses muy, muy raros, son el puerperio que no se acaba en 40 días, ¿no? Como te dicen también, no es que es la cuarentena y ya después ya mágicamente todo va a estar bien y tú ya y tu bebé ya, no, nada que ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que regresé y no estaba bien, ¿no? O sea, emocionalmente no me sentía bien. Este tema insisto, ¿no? El de seguir con un proceso de lactancia cuando no existen las condiciones dentro de tu espacio laboral para que eso se dé es súper complejo. O sea, no había un lactario. El lactario era en el comedor. Entonces dije, yo no... O sea, ¿eso que era el Instituto? Era el Instituto de la Mujer, sí. Ya no digamos en la gran mayoría o sea, ya no te vete a cualquier otro lugar, no sabe ni siquiera qué rayos es un lactario. El lactario era en el comedor. Era como, no, o sea, ni yo estoy cómoda, ni las personas que están ahí van a estar cómodas, y no es como, o sea, no está chido que me esté yo aquí sacando leche, ¿no? Entonces, bueno, una de las mujeres con las que trabajaba ahí, que era la encargada como del área de psicología, tenía una oficina con llave, justo porque pues de repente llegaban ahí mujeres con diversas problemáticas, entonces ella tenía esa posibilidad y ella me decía, cuando quieras sacarte leche, pues me dices y te vienes aquí, y me daba la llave, ¿no? Entonces así fue como yo pude continuar, pero era muy difícil. La verdad es que creo que si no hubiera sido por la pandemia, yo a los 6 meses hubiera dicho ya, ¿no? O sea, desisto. ¿Del trabajo? No, más bien de seguir lactando, ajá. Pero bueno, ya renuncio ahí, entro a trabajar a un kinder, ¿no? Donde había como pues era un horario como súper flexible, yo podía estar mucho más tiempo con Nico y solamente fue como 1 mes y medio porque luego se viene la pandemia, entonces nos vamos a la casa y obviamente eso al menos a mí me benefició por ese lado. Claro. Pero pues luego ahí viene otro tema, ¿no? Ahora estás tú ejerciendo tu trabajo remunerado, ¿no? Tu trabajo productivo. Pero eso pues se empalma con el trabajo reproductivo y con el trabajo de cuidados que sigues ejerciendo y que fue lo que la realidad es que eso fue lo que nos pasó, ¿no? A todas las mujeres que somos también mamás, ¿no? O que ejercíamos otro tipo de trabajo de cuidados, ¿no? Estamos a cargo de la casa, porque además esos trabajos pues se nos dan casi por como antes las coronas, ¿no? Así de porque así es, ¿no? Porque ustedes son maternales, porque ustedes son las que cuidan, porque ustedes lo hacen mejor, ¿no? Entonces, eso te va a tocar a ti. Y pues bueno, ahí también fue como explota otra tacha, ¿no? Y dices, a ver qué está pasando, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que no estoy descansando nunca? O sea, antes
no digo que el ir a trabajar no fuera también esfuerzo, pero también ahí como que de repente yo estaba apenas como reencontrando también, ¿no? Pues quién soy además de la mamá de mi hijo, ¿no? Y ya estaba ahí en la casa y era como, pues ahora eres maestra en las mañanas y en tus horas libres, ¿no? O en el inter, entre una clase y otra, eres la mamá que tiene que correr a ver cómo está su hijo, ¿no? Y había alguien que yo tengo el privilegio, porque es un privilegio, ¿no? Tengo una red familiar que me ha apoyado muchísimo, ¿no? Tengo a un papá con quien, aunque no estamos juntos, pues que ejerce, ¿no? La paternidad ahora sí que a la par, ¿no? O por lo menos tratamos, ¿no? De que sea equitativo, que no es la situación de la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces yo sé que eso es un privilegio para mí, pero eso no me eximía, ¿no? De sentirme todo el tiempo tan cansada, ¿no? Además con toda la incertidumbre, con los miedos que no les tengo que platicar, ustedes seguramente también lo vivieron. Pero entonces ahí, empiezo como a leer un poco más, empecé a escribir en mis ratos, así cuando Nicolás se quedaba dormido o cuando estaba a veces dándole pecho en el celular, yo empezaba a escribir, ¿no? Como todo esto que me pasaba por la cabeza y empecé a subir de repente algunos fragmentos, a veces subía alguna foto, ¿no? De Nicolás y subía como algún fragmento de eso, ¿no? Y era como una especie de bitácora, de hecho así le llamaban, ¿no? Como bitácora de una mamá cósmica. Y entonces ya escribía, ¿no? Como lo que había pasado durante ese mes, ¿no? Durante ese periodo. Y me empezaron a llegar como mensajes, no solamente de amigas o de primas, ¿no? Que también eran mamás o como de personas cercanas, sino incluso de otras personas que de repente me leían y me decían, ay, es que me gustó mucho porque todo eso que describes yo también lo sentí, ¿no? Porque algunas inclusive sus hijos ya eran mucho más grandes, ¿no? Pero yo también lo sentí y nunca supe cómo expresarlo, no sabía cómo ponerlo en palabras. Y entonces dije, wow, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, sí, es cierto, porque no hablamos de esto, ¿no? O sea, como que siempre hablamos de las cosas más, no quiero decir que superficiales, también son importantes, pero como de, ¿y cómo le hiciste para que eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste para que te agarrara bien el pecho, ¿no? Sí, es importante, pero no hablamos de cómo nos hace sentir eso, ¿no? O sea, como que toda esta parte del sentir está pues muy bloqueada, ¿no? Es como muy tabú. No se vale decir que te sientes cansada, ¿no? O sea, cuando tú dices que estás cansada, es como, sí. O luego, bueno, alguna vez me dijo un familiar, pero preferible eso a que estuviera enfermo tu hijo, ¿no? Y yo, pues claro que sí, o sea, sí, pero ¿qué tiene que ver, no? Solamente estoy expresando que me siento cansada. Yeah. Entonces, bueno, me doy cuenta de todo eso, sigo escribiendo y por azares del destino encuentro un taller de maternidad y escritura. Dije, ¿cómo que eso existe, maternidad y escritura? Wow. Para este momento yo no sabía que había ya muchísimas mujeres escritoras que habían hecho ensayos, autoficción, novelas, poesía incluso sobre maternidad, ¿no? Para mí era completamente desconocido eso. Entonces, lo que siempre había leído de las mamás en la literatura, pues era más como desde una perspectiva, incluso desde lo masculino, ¿no? Y como con este estereotipo de la mamá perfecta, abnegada, o una mala madre, ¿no? Así como la mamá ausente, bla, bla, bla. Pero entonces... El monstruo de la maternidad. El monstruo de la maternidad, exactamente, ¿no? Como que siempre tenemos esos referentes. Entonces, cuando me doy cuenta, llego a ese taller, porque era un taller, ¿no? Que nos da como todas estas lecturas, es así como, se me abre un mundo nuevo, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, la primera vez que yo leí a una Daniela Rea decir como una vez pierde la cabeza y... Está escrito, ¿no? No estoy aquí ventaneando nada. Ella lo dice en su libro y empieza como sacude a su hija, ¿no? Porque le desesperó muchísimo esa situación. Y yo leí eso y dije, ¿cómo? O sea, yo sí puedo hablar, ¿puedo decir esto? O sea, sí está que lo sientes, bien, pero no. Y si pasa, no tengo por qué ocultarlo, ¿no? O sea, no, pues sí, no estoy hablando de maltrato infantil ni nada, sino de momentos en los que de verdad pierdes la cabeza, ¿no? En los que te sientes completamente rebasada, desbordada, en los que dices, híjole, o sea, hoy soy la peor madre del mundo, ¿no? Y ella lo dice así. Entonces, cuando leí eso dije, wow, me sentí aliviada por un lado y también como con mucha tristeza, ¿no? Porque dije, así como ella lo vive y yo lo siento, seguramente
todas, ¿no? Y no son malas madres. Y no son, claro, o sea, es que el mote de la mala madre es algo que deberíamos, ¿no? De eliminar del lenguaje. Pero bueno, en todo caso, ahora reflexiono y digo, pues sí soy una mala madre, ¿no? Soy una mamá que no quiere hacer las cosas como siempre nos han dicho, ¿no? Que o reivindicarlo, ¿no? O como reivindicarlo, exactamente. Pero bueno, entonces me encuentro con estas mujeres. Yo esperaba así los sábados, era de 10 a 12 el taller, y yo lo esperaba así con unas ganas y unas ansias, porque además era un espacio en donde Nico podía estar ahí conmigo, o sea, eso, los bebés se asomaban de repente, ¿no? O sea, yo empecé a sentir a estas mujeres muy cercanas a mí, incluso más cercanas que a muchas de mis primas, por ejemplo, que también eran mamás, ¿no? O sea, pero también a raíz de escucharlas a ellas, yo empecé eso, o sea, como que me empecé a cuestionar, ¿no? Oye, mi prima que su hijo tiene ya 8 años, ¿no? También pasó por esto en ese momento. ¿Y les preguntabas? Y les empecé a preguntar, ¿no? Y pues te platican cosas muy fuertes, o sea, me acuerdo que una vez una me dijo, ay, anduve un día en el que estaba sola con mi hija y me sentí súper mal y me encerré en el baño a llorar. La bebé estaba llorando allá afuera y yo me encerré en el baño a llorar, ¿no? Y pues sí, o sea, tus refugios se convierten en los 5 minutos más que te puedes tardar en el baño, ¿no? Aunque sabes que afuera está el bebé esperándote, ¿no? O el baño que te das y que también alargas así un poquito porque pues, es un momento en el que quieres estar tú, ¿no? Y entonces dije, wow, ¿por qué pasamos estas cosas solas, no? O sea, más allá de la pandemia que vino también como a detonar eso, ¿no? Que muchas mujeres estuviéramos así, ¿no? Solas en casa, pasando eso, pero entonces me doy cuenta, pues si todas estamos viviendo esto, ¿por qué no hablamos más de esto, no? O sea, ¿por qué lo único que publican sobre la maternidad es que no, es que es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, ¿no? Es que todo siempre va a valer la pena, ¿no? Las noches de desvelo, que tu cuerpo ya no sea tu cuerpo, ¿no? O sea, no, todo va a valer siempre la pena. No sé si de veras sea así, ¿no? Y no sé si, sobre todo si todo el tiempo tengas que pensar eso. Entonces empiezo a escribir ya como a raíz de ese taller, pues lo hacíamos como semanalmente, como un ejercicio ya muy específico, ¿no? Y experimentábamos como, ahora vamos a hacer un diario, ¿no? Ahora vamos a hacer un poema, ahora quiero que escriban un cuento, ¿no? Algo de ficción. Y empecé ahí a experimentar y ahí es donde sale este lado, ¿no? Desde la comunicación pública y más como desde lo periodístico. Digo, bueno, sí, está muy padre hablar desde tu experiencia individual, pero si realmente esto es una constante, pues entonces también estaría chido empezar a ver qué está pasando, ¿no? A nivel nacional, o sea, qué nos dicen también las cifras, ¿no? ¿Qué se está haciendo a nivel social y a nivel estado, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Como todo este peso tan fuerte que tenemos las mujeres con el tema de los cuidados. Y pues el panorama es ahí muy desolador, ¿no? Entonces dije, pues sí, necesitamos hablar de esto, ¿no? Y ya fue cuando busqué a Darwin, ¿no? En Sonadoxia, y a Dale les propuse, ¿no? Empezar a hacer la columna. Pero para esto, la columna de hecho salió antes de yo hacer la cuenta de la mamá cósmica. O sea, yo ya jugaba con esta idea de me gustaría crear, no sabía en ese momento si un blog, si una página o como desde dónde, pero dije algo donde yo pudiera ir subiendo esto que escribo, que a veces no es una columna completa, sino simplemente pues cosas, ¿no? Que se me van ahí ocurriendo, que voy reflexionando y ahora había unos compartir. Buenos deseos para el 2023. Por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, como pues obviamente también aprovechando, ¿no? Vas colando en las ajá, exactamente. Sí. Para el Día de Muertos, por ejemplo, escribí algo sobre los duelos de la maternidad, ¿no? O sea, también en la maternidad enterramos muchas cosas, ¿no? Y nos tenemos que despedir de muchas cosas. Entonces dije, quiero algo así. Y pues yo en algún momento trabajé en redes sociales, o sea, llevaba cuentas, ¿no? Hace muchos años, trabajaba en una agencia de contenido digital, y entonces dije, ay, pues igual y puedo ahí como desenvolver un poco de lo que me acuerdo, ¿no? Y se me ocurrió hacer la cuenta de la mamá cósmica. Así fue como inició. Pues. Ajá, y pues al principio sí, yo subía así como mis posts ahí medio chafillas, bueno, o sea, en términos de diseño, ¿no? Porque probablemente lo que decía creo que sí era poderoso porque, pues eso, porque las reacciones que recibí era, qué padre que lo estás diciendo, ¿no? Yo también pienso lo mismo y nunca me había atrevido a decirlo, y menos como a ponerlo ahí, ¿no? En el ojo de lo público. Uh-huh. Y es que creo que eso es lo
como el primer problema, ¿no? que yo veo, porque estos siguen siendo temas de lo privado nada más, ¿no? De casa, de hablarlo en el cafecito con las amigas, ¿no? Ahí, no, pues de esto tenemos que hablar en lo público, ¿no? O sea, esto tiene que ser parte de la agenda pública, esto tienen que ser temas que no solamente le importen a quienes estamos ejerciendo maternidad o la paternidad, o quienes piensan en algún momento hacerlo, sino a todos, ¿no? Más allá de si tú quieres o no ser mamá o papá, estos temas tienen que importarte, ¿no? Tendrían que interesarte, y tú también tendrías que reflexionar de qué manera, qué estoy haciendo yo, ¿no? Y qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo yo también aportar? Entonces creo que por eso me pareció interesante cuando empiezo a hacer las publicaciones, que luego también me escribían a otros amigos, ¿no? Que nada, o sea, como que no sabían mucho del tema, como, oye, es que está bien interesante lo que dices, ¿no? Y es que sí es cierto. Y es que todos al final, pues convivimos con este trabajo de cuidados todos los días, todos lo ejercemos, o sea, hasta regar tu planta es cuidar, ¿no? O sea, a un ser vivo. Y cuidarte también. Y cuidarte, exactamente. O sea, el autocuidado, ¿no? Del que tanto hablamos, pues sí. Y eso no podemos negar que te implica tiempo, ¿no? Que te implica un desgaste, ¿no? De alguna manera, hasta llegar a cuidar, ¿no? A la mamá porque está enferma, al abuelito, a la abuelita, qué sé yo, a un amigo, ¿no? Porque lo operaron y entonces, pues, alguien está ahí acompañándolo. Entonces, todos en algún momento fuimos cuidados, porque todos venimos de ahí, ¿no? Todos fuimos bebés y en algún momento nos cuidaron, y todos y vamos a volver a ese punto, ¿no? En el que vamos a necesitar que nos cuiden otra vez. Entonces, como que siento que lo que más me empezó como a brincar era, ¿por qué entonces no se habla de algo que ha sido parte y que es parte de nuestras vidas siempre? Hablamos de muchos otros temas que también son igual de importantes, pero ¿por qué de esto no? ¿No? ¿Por qué los referentes que vemos en los medios no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Cuando descubren la literatura, pues a todas estas escritoras, a todas estas mujeres, digo, sí, es que efectivamente, ¿no? O sea, se nota que la persona que lo está escribiendo verdaderamente ha vivido, ¿no? La ambivalencia de la maternidad, el oxímoron, como me gusta a mí llamarlo, ¿no? Que es como, por un lado, sí estás enamoradísima, ¿no? De ese ser que tienes ahí en los brazos y es un amor que no puedes explicar, pero por otro lado tienes miedos todos los días, cada decisión que tomas sientes que lo estás haciendo mal, ¿no? Hay días en los que, o sea, yo siempre digo, hoy me alcanzó para ser una mamá, pues que tuvo que poner a Nicolás frente al iPad un rato para poder lavar la ropa, ¿no? Sacar la lavadora o hacer otra cosa. Pues para eso, ¿no? Para eso me alcanzó el día de hoy. Y otros días dices, wow, hoy logré bañarlo, que cenara y está dormido a las 9, ¿no? Pues, soy la mejor. Oye, Andy, el taller este que platicas es el que tomaste con Isabel Zapata, la escritora. Con Isabel Zapata. Okay. Sí. Y publican un libro que recopila los textos de todas las personas que participaron. Así es. Sí, ya había una edición. De hecho, así fue como yo llegué también al taller, o así me enteré, ¿no? Porque vi que ya habían, que es un libro, es un PDF, ¿no? Que se puede descargar de manera gratuita. Muchas voces escrituras desde la maternidad. Así es, que sale a finales del 2020. Creo que ahí ya había 2 generaciones del taller y fueron los textos que salieron. Lo que pasaba era que de todos esos textos que tú ibas escribiendo duró como 2 meses, fueron como 8 semanas, pues tú elegías, ¿no? El que más te gustara o con el que más resonaras y se publicaba. Publicas. Entonces, cuando me toca a mí entrar, pues también se estaba hablando de una segunda edición, ¿no? Porque hubo mujeres que incluso lo tomaron 2 veces, ¿no? Estuvieron en la primera generación y luego en la tercera otra vez. Y que querían, ¿no? Publicarse. Y es que sí, o sea, realmente hay muchas cosas que... O sea, yo leo cada uno de los textos y digo, ay, claro, o sea, eso también, ni siquiera lo había reflexionado, eso es cierto, ¿no? O sea, no sé, había una mujer una compañera que escribía sobre sexualidad y maternidad, y yo así dije, claro, eso es un tema también, y yo lo vivo, ¿no? Y entonces sí, o sea, resuena completamente, te lees en ellas, creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y entonces, bueno, ya llegó al taller y se publica esta segunda edición que acaba de salir apenas hace unos meses, en noviembre. Creo que fue la segunda, A Muchas Voces, volumen 2. Oye, pues yo te estaba leyendo también. Que es donde está mi texto oxímoron. Oxímoron. Sí. Yo tengo varias preguntas a partir del texto oxímoron, porque, bueno, de entrada que nos platicaras o nos recordaras qué es un oxímoron y por qué para ti maternidad es uno, pero más allá de eso, en el texto te preguntas por qué decidí ser madre, ¿no? Y también me gusta esta parte
que me lleva a otro tema. Cuando decías que se derrumba la casa, tiembla todo, se deforma el feminismo, porque históricamente y también preparando algunas preguntas leía que las feministas de los 60 y los 70 habían llegado a caer en un discurso antimaternal y antirreproductivo, ¿no? Entonces se pensaba o se podía como... El feminismo como que disasociaba la idea de Sí. maternidad. Entonces, por un lado, bueno, lo del oxímoron y por qué tú consideras que maternidad es uno, y por el otro este tema de, no sé si reconciliar feminismo y maternidad. Bueno, oxímoron porque, bueno, mi formación, ¿no? Desde la literatura, el oxímoron es una figura retórica, ¿no? Que se podría definir como cuando dos ideas que se contraponen completamente se fusionan, ¿no? En una misma oración, ¿no? Una que paradoja. Ajá, una paradoja, exactamente. Silenciosamente ruidoso. Sí. Por ejemplo, algo así. Sí, Por ahí muy bien, muy bien. Es que yo estaba buscando ejemplos. ¿Qué rayos es un oxímoron? Y creo que eso es lo que define la maternidad para mí. El oxímoron, la ambivalencia, ese amor desbordante que sí sientes, ¿no? Pero también este otro lado muy oscuro, ¿no? La maternidad no es ni toda negra ni todo blanco, ¿no? Hay matices ahí en medio y no la vives de la misma manera, a veces ni siquiera de hora en hora, porque en un momento eso, puedes estar muy en calma. O sea, yo me acuerdo mucho de los momentos en los que Nico estaba pegado a mí, ¿no? Le estaba dando de comer y era como que en ese momento parecía que todo, de verdad todo era muy maravilloso, ¿no? Y luego después, ¿no? Cuando no sabes cómo bañarlo, ¿no? Cuando estás, o sea, en medio de la noche, dices, ya ni sé qué horas son, ya no sé cuántas veces me levanté ya a darle de comer, estoy cansadísima, sientes como que tu vida es un loop, ¿no? De cambiar pañales, dar de comer, verlo dormido, ¿no? Asegurarte que sigue respirando. O sea, es como son tantos los sentimientos, ¿no? Que te atraviesan cuando estás en ese proceso, que creo que a eso me refiero, ¿no? O sea, convive dentro de ti por un lado, ese lado de luz, ¿no? Y ese amor y todo lo que te aporta también, evidentemente, estar criando a otra personita o acompañando. Me gusta más decir que acompañar, ¿no? Porque creo que es como lo que hacemos realmente, acompañar. Pero también está todo este otro lado de eso, es el monstruo, ¿no? O sea, es muy oscuro a veces, o sea, hay cosas que todavía no he escrito, o sea, y que solamente te atreves a confesarte a ti cuando en la oscuridad de la noche, ¿no? Así, o sea, cosas que son muy fuertes. O aquí, ante todos. Pero pues sí, es como esa convivencia, ¿no? Entonces muchas autoras lo decían. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El nudo materno, que es de Jane Lazar, que escribió allá por los años 70, ¿sí? Finales de los 60, por los años 70, más o menos, principios de los 70. Y ella ya hablaba de esa ambivalencia, ¿no? Ella escribe ese libro cuando ya era mamá de un niño y estaba esperando al segundo. Entonces creo que de ahí viene, ¿no? Como hablar del oxímoron. Eso para contestar a la primera pregunta. Y la segunda, sí, la relación entre la maternidad y el feminismo es muy compleja, porque desde el feminismo o desde cierta corriente del feminismo, sí, o incluso desde ciertas posturas, la maternidad se asocia pues a esta idea de seguir, de reproducir, ¿no? Como al patriarcado, ¿no? Es que como nos han dicho que tenemos que ser madres, entonces si tú eliges la maternidad, pues estás perpetuándolo, ¿no? Pero bueno, ahí también es como, pero si yo lo elegí, ¿no? Si yo lo elegí, entonces pues eso como que ahí no me checa, ¿no? Entonces también estás de alguna manera como descalificando, ¿no? Mis elecciones. Entonces, pues es una relación. Exactamente. Bueno, es que no lo estás haciendo realmente en libertad. No, porque sí me llegaron a decir amigas feministas. No es que tú crees que tú lo elegiste, pero realmente es que el patriarcado te ha dicho que tú tienes que ser madre, ¿no? Y tú reflexionas sobre los libros que has leído y dices, no. Sí, exacto. O sea, claro, ya ahí me fui como hacia atrás, ¿no? A lo que yo había leído sobre feminismo y decía, pues sí. En teoría, entonces sí es cierto, ¿no? Ya soy una mala feminista porque elegí ser madre, ¿no? Y es una relación muy compleja. Por eso me declaro materno-feminista, ¿no? Porque me parece importante el recalcar esa parte. La maternidad desde el feminismo creo que es algo
muy liberador, ¿no? Porque yo lo que he descubierto es que justo cuando entendemos que lo que nos agobia no es nuestro hijo, ¿no? O el hijo en sí, sino todas estas expectativas que hay un sistema patriarcal que sí tiene de nosotras. Eso es lo que cuestionamos, eso es lo que agobia. Y eso es lo que hace tan difícil, ¿no? Este proceso y tan doloroso también a veces, y lo que nos hace vivir con esta culpa, ¿no? Que es lo que les decía, es una constante esto de la culpa. Entonces, pero a mí, ahora yo lo reflexiono y cuando siento, en esos momentos en los que siento esa culpa, voy también a la raíz, ¿no? Y me digo, es una culpa aprendida, ¿no? Porque es una culpa que hay un sistema que me hace sentir, ¿no? Cuando decido ir a trabajar, ¿no? En lugar de quedarme en casa con mi hijo, ¿no? O también al revés, ¿no? Cuando decido que me quiero quedar en casa y entonces ya no estoy siendo productiva allá afuera. Realmente no hay escapatoria, ¿no? De todas maneras vas a ser una mala madre. Pero creo que de ahí viene como esta relación. Entonces, por eso decía yo, ¿no? Que se me movía todo, porque todo lo que yo había leído hasta ese momento de feminismo parecía no checarme, ¿no? Con la realidad que ahora yo estaba enfrentando. Entonces, no estoy diciendo que no puedan convivir, porque la mayoría de las mujeres que yo he leído son feministas, ¿no? Y se declaran feministas. Las mujeres con las que comparto, por ejemplo, textos, ¿no? En este libro todas nos asumimos desde el feminismo, pero así, ¿no? Como materno-feministas. Creo que es una corriente también. Sí, se podría decir, ¿no? O sea, más bien, digamos, aunado a todas las otras violencias, ¿no? Que ya como mujeres vivimos, ¿no? Que eso pues, siguen existiendo, ¿no? No se terminan. Sí, es como también sumar esa otra perspectiva, decir, pues como madres también hay otro grado de vulnerabilidad, ¿no? No solo por la violencia obstétrica, ¿no? Sino también porque entonces te encuentras en desventaja, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Frente a una mujer que no está ejerciendo la maternidad, ¿no? Frente a un hombre, evidentemente, ¿no? Que ya eso pasaba desde antes. Pero estás como en una constante desventaja también, ¿no? Hay los espacios que no, o sea, la ciudad y los espacios que no están hechos para niñas y mucho menos para nosotras, ¿no? O sea, como que se va sumando, ¿no? Antes sigue siendo una preocupación, pero me preocupaba que en la calle me acosaran. Ahora sí me preocupa eso, pero también me preocupa salir con mi hijo y que no haya banquetas dignas por las cuales yo pueda transitar y tenga que irme por media calle y exponerme, ¿no? O sea, son como, es como irle sumando, ¿no? A lo que ya de por sí estaba ahí. Que luego estaba este eslogan que querían promover mucho Zapopan, ¿no? De la ciudad de los niños, como si fuera el espacio de cuidado, pero pues también era un discurso del que se estaban colgando. Sí. O sea, hay muchísimos discursos de los que se cuelgan realmente sin tener pues ejercer acciones, ¿no? Exactamente, sin que haya o sea, en papel puede haber mucho, ¿no? Y en intenciones a lo mejor, pero realmente no es algo que nosotras veamos, ¿no? Yo creo que el tema de la ciudad, ¿no? Y de los espacios es otra vez lo que nos vuelve como a relegar a mejor quedarte en tu casa, ¿no? En lugar de salir, porque no existen suficientes parques, ¿no? O a veces no tan cercanos, no en todos los lugares, porque, no sé, incluso algo puede parecer muy tonto, ¿no? Pero vas a un restaurante, ¿no? A un café, qué sé yo, con tu hija. Y si no hay un lugar para con juegos o algo así donde pueda estar, pues tiene que estar ahí contigo y eso, pues, o sea, no le puedes exigir a un niño que esté una hora ahí sentado, ¿no? Quieto y ni siquiera nosotros lo hacemos, ¿no? Pero es como que no le puedes exigir. Y tampoco es lo deseable para él. Pues no, o sea, porque pues además él está explorando, ¿no? Y es como un momento de, pues eso, en el que él quiere conocer ese mundo. Entonces, si no hay un lugar así, pues para mí ya se convierte como en o sea, si Nicolás no se puede quedar en algún lugar, pues no voy a ir, ¿no? O sea, ya es como primera barrera. Pero luego a veces llegas a estos lugares en donde sí hay un lugar para que los niños estén, pero está ya hasta el fondo y dices, si yo estoy aquí sentada y no voy a ir y dejarlo ahí, ¿no? Porque además luego a veces lo hacen en lugares que son muy peligrosos, entonces tienes que estar ahí todo el tiempo, olvídate de tomarte tu café o si ibas a platicar con alguien, pues ya, ¿no? Se convirtió en estar ahí cuidándolo. Uh-huh. O no sé, o por ejemplo algo que luego nos pasaba cuando salíamos, ¿no? Con el papá de Nico,
que si él quería cambiarlo, pues en el baño de hombres no hay cambiador, ¿no? Entonces, pues no, tenía que ir yo al baño de mujeres y cambiarlo ahí. Y te digo, pueden parecer cosas muy tontas, pero todo eso justamente es a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablo de esta sociedad que no es como compatible con la crianza, ¿no? Porque ni siquiera los espacios públicos son espacios para nosotras, ¿no? Hay que estar como buscando, cuando encuentras un lugar en donde dices, ay, en ese parque, en ese cafecito, no quieres soltar ese lugar, ¿no? En donde dices, aquí sí puedo estar tranquila, ¿no? Y mi hijo puede estar conmigo, me puede acompañar y es como un lugar kid friendly, ¿no? Hace poquito leía que una amiga había puesto algo así como en Twitter. Creo que lo retuiteé por ahí. Regresé de vacaciones con mi hijo y me doy cuenta que hay más lugares pet friendly que kid friendly en México, ¿no? Y dices, fuerte. Pues sí, o sea, es cierto, ¿no? Y sí, la verdad es que esa es la experiencia, ¿no? Pero ya no sé a dónde quería llegar con esto. No te preocupes. Oye, por ahí también hay una cita de Esther Vivas, que es esta periodista que escribió también un libro que se llama Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Y su cita era: otra maternidad solo será posible en otro modelo de sociedad que coloque en el centro los cuidados y la vida. Que creo que es justo lo que estabas comentando. Sí, y tú ya mencionaste, por ejemplo, o sea, a lo largo de la charla, el tiempo que les dan a las mamás en el trabajo, que es insuficiente. ¿Qué otros cambios crees que son importantes en torno al cuidado, en torno a que no sea algo exclusivo de las mujeres, sino que se involucre, o sea, no solo en la familia, sino la sociedad, en los cuidados? O sea, ¿qué políticas públicas, cambios legales te parecen que son importantes? Pues creo que de entrada eso, ¿no? Licencias de maternidad y de paternidad mucho más largas, ¿no? Porque también es parte de lo mismo. Si tú a la mujer no le das más tiempo, pero al hombre no, bueno, al papá en este caso, entonces, ¿dónde está esta corresponsabilidad, ¿no? Dentro de la crianza. Entonces, se necesita de los dos lados. En el tema, por ejemplo, de la lactancia, ¿no? O sea, tiene que haber espacios dignos en donde una mamá pueda lactar, ¿no? Tiene que haber más tiempo, porque yo recuerdo que en el instituto me decían, tienes derecho solamente durante los primeros 6 meses a 2 descansos de media hora para ir a sacarte leche, ¿no? O a alimentar a tu bebé, ¿no? Si existe una guardería ahí, ¿no? Y puedes ir a darle de comer. También es insuficiente, ¿no? Entonces, o sea, como que dentro de los espacios laborales hay muchísimo trabajo, ¿no? Se habla mucho de políticas de conciliación, ¿no? Y creo que cuando te metes a ver, ¿no? De qué hablan o de qué van estas políticas de conciliación en algunas empresas, siempre están pensadas para la mujer, ¿no? Entonces, se asume, ¿no? Que yo, la mamá, soy la que voy a tener que estar conciliando, ¿no? Mi vida laboral con mi maternidad. Y otra vez, ¿no? Dejando de lado que hay un papá, ¿no? A lo mejor no en todos los casos, pero cuando lo hay, ¿no? Es como ellos no tienen por qué decidir, ¿no? Entre una junta y irse a su casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que necesitamos políticas de conciliación, pero también, ¿no? De los dos lados, ¿no? En el que no solamente me coloquen a mí como la que tiene que decidir, ¿no? Entre una cosa y otra. Creo que necesitamos eso, ¿no? Espacios públicos donde esté normalizada la crianza, ¿no? Con todo lo que eso implica, o sea, desde poder darle de comer, ¿no? Sin que me señalen por eso, ¿no? Ya sea porque hay espacios adecuados para hacerlo, porque si yo decido bajarme la blusa para darle de comer a mi hijo, no tendría por qué ser algo malo, ¿no? Ni tendría por qué representarle a alguien incomodidad. Ha habido hasta mamás que corren de plazas, centros comerciales, sí, ¿no? Sí, es horrible. A mí me llegó a pasar, pero nunca me corrieron de ningún lugar, pero sí te volteaban a ver así como está descarada, ¿no? Que está dándole de comer a su hijo en el café. Entonces creo que necesitamos, ¿no? Ese tipo de espacios. Lo más importante, o sea, todo esto obviamente desde el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado debería de proporcionar? Más guarderías, ¿no? Que no solamente estuvieran ahí para aquellos que están afiliados, ¿no? Al IMSS, sino que tendrían que ser para todas y para todos. Y más presupuesto también para estarlas constantemente mejorando, ¿no? Y para que realmente sean espacios dignos para nuestras infancias, ¿no? Porque pues si no te queda de otra, claro que vas a ir a llevarlo ahí, pero
también siempre te quedas como con este miedo, ¿no? De si no hay las condiciones adecuadas, pues en cualquier momento se vuelve a incendiar, ¿no? Como ya pasó. Claro, entonces, sí. Como que eso me parece importante. Pero creo que lo principal, y hablando no solamente del Estado o de lo que el Estado debería de darnos, ¿no? En términos de las condiciones óptimas, ¿no? Para poder ejercer el trabajo de cuidados, la maternidad, y disfrutarla, evidentemente. Pero también creo que en la sociedad nos hace falta como este cambio de chip, ¿no? De dejar de pensar que solamente si yo materno o si elijo ser papá me debe interesar, ¿no? O sea, todos y todas tenemos una responsabilidad cuando hablamos de crianza. La crianza debería ser un trabajo colectivo, no debería recaer solamente en mí, ¿no? O sea, si el día de mañana mi hijo va a estar en una sociedad, ¿no? En donde va a convivir con todos nosotros, entonces nos tendría que importar a todos, ¿no? qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo si queremos una sociedad distinta a lo que estas nuevas generaciones están viviendo, pues entonces debemos involucrarnos también en esa parte. Y yo ahí es donde veo como el primer paso, ¿no? Porque una vez que nosotros como sociedad no comencemos a darle foco a estos temas, pues eso va a resonar, o tendría que resonar también en algún momento en el Estado. Creo yo, ¿no? Que ese sería como el primer paso. Pero trabajo, o sea, chamba hay muchísima, ¿no? Creo que más bien hay muchísimos vacíos que todavía no están contemplados, y creo que parte de ahí, ¿no? Desde el hecho de que apenas ahora con la pandemia, quizá eso sería algo positivo que podría rescatar también, ¿no? De haber vivido el proceso de la pandemia, es que se volvió mucho más evidente, ¿no? Que existe un abandono institucional, ¿no? Y también social, tristemente, hacia las mujeres, pero sobre todo a quienes ejercemos este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que si el primer paso es visibilizarlo, ¿no? Que es lo que la mamá cósmica también busca hacer, ¿no? O está haciendo. Pues una vez que eso ocurra, ¿no? Y que todos estemos como en este mismo canal, pues entonces se puede, ¿no? Pensar en políticas públicas, ¿no? Y en estrategias, ¿no? Y en muchas otras cosas. Oye, o por lo menos más fácil, ¿no? Ajá. ¿Dónde también sé que tienes la columna de Oxímoron en Sonadox, pero dónde te pueden seguir? Días? Y también que... Cuando logro publicarlo, suponen que es cada 15 días, a veces pasa un mes y bueno, así es esto, exacto, pero está en Sonadox, ¿no? Ahí me pueden seguir. Y en Twitter también te pueden revisar entonces cuando ya tienes una columna publicada. Siempre la comparto tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook también, ¿no? Estoy ahí en las redes, publico exactamente lo mismo, ¿no? No es como que esté haciendo tres cosas distintas, pero pues sí, si me siguen en Twitter, ahí van a encontrar también. ¿Y te encuentran los posts como @lamamacósmica en todas las redes sociales. Oye, y de otros proyectos también de mamás, de personas que están hablando de maternidad que quieras compartir. Sí, hay sobre todo dos ahorita que me vienen mucho a la mente porque de alguna manera he convivido con ellos. Está Maternidad Expandida, que es una red, que eso también es súper importante, ¿no? Las redes de mujeres, ¿no? Que maternamos, estas redes de apoyo que hemos ido tejiendo y que hemos ido creando justamente, ¿no? Para suplir un poco estos vacíos, ¿no? Que existen como desde lo social, desde el Estado, y esta red de maternidad expandida la mayoría son mamás pues que se dedican a la cuestión de las artes, ¿no? A la danza, a la literatura, ¿no? Hay cuentacuentos, hay mamaciqueras, ¿no? Hay como mucha... Y si no, mucha también diversidad. pueden formar Sí, parte. no, por supuesto, está abierta. Más bien, digamos que quienes comenzaron o las que lo crearon, pues vienen de ese campo, pues, de ese ámbito, pero no, realmente cualquier mujer que quiera sumarse es súper bienvenida. ¿Y qué pasa ahí en las redes sociales? No, hay encuentros... en presenciales, en un inicio era solamente pues mucho por las redes, ¿no? Como por chat y así. Ahorita ya hay encuentros mensuales. Se publicó lo que se hizo en el año, se va a retomar, ¿no? Para este año y se publica en la cuenta de Maternidad Expandida que está en Instagram. Se publica dónde son los encuentros, cada mes se procura que sea, o sea, por toda la ciudad, ¿no? Pero se procura que sea en un parque, como en un espacio en donde puedas ir con tu hija, ¿no? Y convivir, ¿no? Ahí con ellas y nos organizamos para llevar comida, ¿no? Y hacer como actividades con
las niñas. Y Aquí pues en también eso, Guadalajara, aquí en todo. Guadalajara, sí, todo aquí en Guadalajara. Ese sería uno, ¿no? Que para mí ha sido también como una red muy, muy importante y que justo se comenzó a gestar durante la pandemia, ¿no? Y está también el proyecto de Sofía Valenzuela, que es Mamá Urbana, también la pueden encontrar así en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Ella, que fue también con quien tuve como ese primer acercamiento, ¿no? De ver, hay proyectos, ¿no? También que giran en torno a la maternidad, proyectos sociales. Ella es arquitecta, entonces el proyecto habla mucho de esto, ¿no? De los espacios. Empezó como a mapear espacios dentro de la ciudad que sí eran aptos, ¿no? Para mamá con sus niñas. Entonces, empezó con ese proyecto y está también muy interesante porque justo reflexiona, ¿no? Ella habla mucho de que vivimos en una ciudad que no está hecha para cuidar, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque otra vez, pues convivimos con los cuidados todos los días, ¿no? Porque la ciudad no va a incluirnos también a nosotras, ¿no? A las personas que cuidamos. Esos son los dos que se me vienen a la mente y que están aquí en Guadalajara. Pero bueno, he ido encontrando, ¿no? En el camino a otras mujeres que también en otros estados están haciendo muchas cosas. Y sobre todo eso, yo siempre digo que las redes de apoyo, la tribu, como me gusta a mí llamarlo, pues es un privilegio, ¿no? Porque yo sé que no todas tenemos esa posibilidad, ¿no? A veces ni siquiera con la misma familia. Pero además encontrarte estos grupos en donde desde la empatía y no desde el juicio o desde el señalamiento puedes hablar, ¿no? De cómo te sientes, no solamente del día a día, sino de cómo te sientes tú con todo esto, con tus miedos y todo lo que pasa. Es muy liberador, ¿no? Y es muy necesario. Pero pues esa es la chamba que nosotras estamos haciendo, ¿no? Sí. Falta este otro lado, ¿no? De entender que esto no se puede quedar en algo, en temas de mamás, ¿no? O de mujeres, sino que tiene que ser algo que llevemos al espacio público y a lo colectivo y tiene que resonar también desde el Estado. Sí. Muy bien, ¿por qué cósmica? Pues no sé, creo que desde que estaba en la universidad ahí empezó como ese juego de ay, eres el Cosmic Brownie, ¿no? Y luego eso fue como mutando y siempre he sentido como mucha, no sé, como que toda esta cuestión de la luna, ¿no? Y como el movimiento de los planetas, etcétera, es algo que siempre me ha interesado mucho, entonces dije, pues voy a ser la mamá cósmica. Nombras a tu hijo Nico como el niño astronauta. Bueno, también eso hay sí, relación, ¿no? Claro, pero eso de hecho salió, bueno, ahora evidentemente está pues juega muy bien, ¿no? Va junto con pegado, pero realmente es porque cuando Nico estuvo en la incubadora y no podía respirar por sí mismo, le pusieron, literalmente era como un casco de astronauta para que pudiera respirar. Que obviamente no hay fotos sobre eso, es algo que algún día le vamos a compartir, ¿no? A Nicolás, pero desde ahí fue como que empezamos a decir, el niño, nuestro niño astronauta. Entonces también de ahí viene. Pensé que ibas a decir que eso venía de la novela o algo así que estabas escribiendo y de que ahora. No, todavía no, pero mira, algún día, exactamente, claro que sí, ahí está también eso pendiente. Muchísimas gracias, Andy. No, pues Andy, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y si tienen también otras redes, otros grupos, pues que nos lo compartan para poder que lo dejen por ahí en los comentarios. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Gracias, Andy. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.